finalmente hoy vamos a iniciar nuestro estudio, nuestras predicaciones en el libro de Romanos. Tengo un marcador que no me deja, estar quieto con Romanos. Yo estaba predicando el libro de los Hechos en el 2018 y cuando estaba acercándome al final el tiempo que estuvimos allí, en 75 domingos que estuvimos compartiendo la totalidad del libro de los Hechos, en algún momento acercándome al final dije, sigue Romanos. Entonces esta persona lo tomó muy literal y pensó que inmediatamente yo iba a iniciar Romanos. Yo lo que estaba diciendo es sigue Romanos. El libro que sigue después de Hechos es Romanos, ¿no? Si tú vas a tu Biblia, sigue Romanos. Pero bueno, desde ese entonces traigo la espina clavada en la mente, clavada en el corazón. Después entramos a un par de series temáticas. Finalmente llegamos, porque el Señor así lo dispuso, a Pedro, mientras estábamos en pandemia, y estuvimos predicando primera y segunda de Pedro. Después un par de series temáticas, y cuando estaba a punto de empezar mis acercamientos al libro de Romanos, había abierto el capítulo 1 de Romanos, lo había leído y el Señor me dirigió a Hebreos, y entonces pasamos un maravilloso tiempo conociendo a nuestro sumo sacerdote mientras llegábamos al libro de Hebreos. Pero bueno, finalmente llegamos al libro de Romanos, así que abra su Biblia, capítulo 1. Este es un libro potente. Este es un libro potente. Recientemente escuché a un pastor veterano. Él está ahora predicando Romanos en su iglesia local y yo vengo detrás de él. Yo vengo escuchando sus mensajes en esa epístola, pero recuerdo haber escuchado el primer mensaje que él predicó hace unos meses a su congregación en Romanos 1, y él dijo que esperó 20 años para predicar Romanos. Bueno, eso te puede parecer un tanto raro porque tú dices, bueno, es un libro que está en la Biblia, es un libro que está en el Nuevo Testamento, pero yo voy a explicar la razón por la que algunos podemos esperar tanto tiempo para llegar a Romanos como parte de nuestra enseñanza o de nuestra predicación. Por cierto, tengo que decir algo, esta no será una serie corta, esta serie nos va a tomar un par de años, entonces no se asuste. Voy a estar predicando Romanos un par de años. Lo voy a hacer en bloques. Del 1 al 4 es el primer bloque. Del 5 al 8 es el segundo bloque. Del 9 al 11 es el segundo bloque, el tercer bloque. Y del 14 al 16 será el último bloque. Pero esto nos va a tomar años. Cuando vas a la historia de la predicación, encuentras que hay pastores que estuvieron predicando Romanos a su congregación más de una década. La razón entonces por la que llegamos posiblemente no tan rápido a Romanos, la digo ahora mismo. Requiere tiempo, requiere experiencias, requiere profundidad para acercarnos juntos a esta carta. Requiere incluso la madurez de un predicador o de un maestro llegar a Romanos y poder conjugar toda la doctrina que hay en este libro. Entonces oremos. Padre, estamos agradecidos esta mañana de poder estar aquí. Estamos agradecidos de nuevamente poder decir, abramos la Biblia. Estamos agradecidos de poder sumergirnos en un libro que es potente, que es maravilloso, que es sagrado porque está en las Escrituras, pero que no podemos negar que la carga de enseñanza, la carga de doctrina, la carga de experiencias, el desafío, las exhortaciones que aquí se conjugan, todas ellas requieren de nuestra parte y de nuestro esmero para poder entenderlo. Yo te ruego primeramente que mientras estamos aquí, tu palabra sea alzada. Segundo, te ruego por mí como expositor para poder compartir con mis hermanos las grandes verdades que están mostradas aquí para nosotros. Y tercero, te pido por ellos, dales corazones abiertos, dales oídos prestos y permite que nuestras vidas sean edificadas en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Bueno, hagamos un vuelo de pájaro, como decimos.
sobre Romanos. No vamos en sí a entrar ahora mismo a la epístola, pero yo me voy a tomar 2 domingos para introducir la carta. 2 domingos que les van a dar a ustedes la posibilidad de poder llegar y entender esta carta de una mejor manera. Así que permítanme introducir la carta. Cuando Pablo estuvo en Corinto para pasar con ellos el invierno, mientras él se dirige a Jerusalén, estamos en el año 57 después de Cristo, Pablo se dirige a Jerusalén, hace una pausa en Corinto, pasa el invierno en Corinto y desde esa ciudad escribe la carta o la epístola a los romanos. Es en ese punto en la ciudad de Corinto donde Pablo se reencuentra y se ve rodeado de sus 8 discípulos que han estado caminando con él, transitando con él en las últimas décadas en varios viajes misioneros. Y entonces ahí conjugan en Corinto, ahí Pablo escucha lo que ellos dicen de las iglesias y de las vivencias de estas iglesias, y posiblemente es desde la casa de Gallo o Galión que Pablo escribe a los romanos. Pablo nunca ha estado en la iglesia de Roma. Entonces eso es lo primero que tenemos que acercar y pensar. Pablo no funda la iglesia de Roma. Pablo funda otras muchas iglesias, pero no funda la de Roma. Escribe a los romanos y al final en el capítulo 16 nos damos cuenta que conocía a muchos individuos que viven en Roma. Pero hasta este punto Pablo no ha estado en la iglesia de Roma. Él no la fundó, él no ha ido con la iglesia de Roma, él no ha ido jamás a predicar, a enseñar o a compartir algo del Señor. Seguramente conoce Roma. Yo creo que él ha estado ahí antes de ser un creyente. Pero cuando empiezas a leer Romanos te das cuenta que no hay una relación íntima con ellos. Cuando escribe a los filipenses, lo hace porque Evodia y Síntique han entrado en una discusión y Pablo sabe quién es Evodia y quién es Síntique y sabe de qué se trata la discusión. Cuando escribe a los corintios, lo hace por ocasión de aquel hombre que está viviendo en una relación de fornicación y sabe los problemas que hay ahí. Cuando escribe a los gálatas, sabe los problemas que hay en Galacia y que se han introducido. Pero aquí en Roma no hay específicamente un problema o un tema por el que Pablo está escribiendo para tratar de remediar algo. Roma es la capital del Imperio Romano, es el lugar donde el emperador en turno tiene su palacio, tiene su trono, es la capital del poder romano o del Imperio Romano. No es una ciudad pequeña, es una ciudad de 4 millones de habitantes en el día que Pablo escribió. Así que te das cuenta de todas estas realidades. Algunos eruditos creen que la iglesia fue fundada después de Pentecostés, unos 28 años atrás de cuando Pablo está escribiendo. ¿Se acuerdan que cuando Pedro predica aquel mensaje en Hechos capítulo 2, donde hay quienes dicen, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro entonces dice, arrepentíos y bautícense en el nombre de nuestro Señor. Bueno, algunos creen que algunos romanos han venido a la fiesta de Pentecostés. Ellos han regresado a Roma y han comenzado a hablar de Cristo y en algún momento la iglesia de Roma surge. Otros estudiosos creen que la iglesia de Roma tan solo tiene 4 o 5 años de existencia para cuando Pablo habla. Nosotros no estuvimos allí, así que no podemos validar que eso sea una realidad. Lo que sabemos es que para el día de Pablo hay una iglesia en Roma que puede tener 28 años o aproximadamente esa edad, o hay una iglesia en Roma que puede no pasar de los 5 años de existencia. Esta es la carta que escribe un exfariseo que odiaba al cristianismo, que participó de la muerte del primer mártir de la iglesia primitiva, Esteban, y ahora toma el tiempo para escribir inspirado por el Espíritu Santo. Y si lo pusiéramos en nuestros días, entonces Pablo toma papel y pluma y escribe 22 páginas o 7,100 palabras a los romanos, todo con un propósito: explicar el evangelio. Explicar el evangelio.
Antes que Pablo escribiera a los romanos, el emperador en turno es Claudio. Claudio había expulsado a todos los judíos de la capital romana y solo 5 años más tarde de ese decreto, Claudio permite que los judíos puedan regresar a Roma. Cuando los judíos llegan a Roma, encuentran a una iglesia eminentemente gentil. Es decir, si los judíos fueron expulsados, los únicos que quedaron viviendo en Roma son gentiles. ¿Qué es un gentil? Alguien que no es de descendencia judía. Puede ser un griego, puede ser un egipcio, puede ser un romano, puede ser otro nacional de cualquier otra nación. Y cuando los judíos llegan a Roma y encuentran entonces esta iglesia, ellos comienzan a chocar con estos hermanos, porque ellos comían de todo, porque ellos tenían prácticas que contrariaban las ordenanzas de la ley. Entonces Pablo tiene que escribir a una comunidad mixta, judíos y gentiles que están reunidos en una misma iglesia y que tienen problemas culturales. Entonces, ¿cómo era el mundo al que Pablo escribe? ¿Cómo era la iglesia a la que Pablo escribe? Bueno, era una iglesia grecorromana o gentil, influida tanto por Grecia, su forma de pensar, como por Roma, su forma de actuar, su milicia, su sistema político. También era una iglesia judía, es decir, aquellos que entendían la ley, aquellos que leían de los profetas, y finalmente era una iglesia o era una congregación cristiana que habían venido a Cristo a pesar de sus diferencias culturales. Mira lo que dice Romanos 1:11. Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que seamos, diga conmigo esa palabra, ¿qué? A fin de que seamos confirmados. Esa misma palabra confirmado se va a volver a repetir al final de la epístola a los romanos, donde Pablo valida o dice que lo que él desea es que todos en la iglesia de Roma puedan ser confirmados. Así que Pablo quiere llegar a Roma porque quiere impartirles algún don espiritual. Por cierto, algún don espiritual aquí se refiere a lo que él es, a lo que él ha hecho en las últimas décadas. Esto pudiera ser predicación, pudiera ser enseñanza, pudiera ser discipulado de otros hombres al ministerio, pudiera ser el deseo de plantar iglesias, como lo ha venido haciendo en las últimas décadas. Así que los eruditos del Nuevo Testamento coinciden que Romanos es la obra maestra de Pablo. ¿Has escuchado eso de algún autor de libros? Posiblemente has conocido a algún hombre que ha dedicado su vida a las letras y finalmente en algún momento la prensa o la gente que vende los libros o las editoriales que manejan estas estadísticas dicen, pero su bestseller es este, pero su obra maestra es esta. Bueno, si nosotros estuviéramos en ese lado de los negocios, tendríamos que decir, bueno, Pablo escribe por lo menos 3 epístolas comprobadas en el Nuevo Testamento. Una buena porción de las escrituras del Nuevo Testamento son escritas por él, pero si tuviésemos que decir cuál es su obra maestra, estamos frente a ella. Es la epístola a los Romanos. Pero permíteme adentrarme en el corazón del autor, llegar a este punto de su teología. Pablo ha escrito una carta que se parece a Romanos. De hecho, es llamada como el embrión de Romanos. Pero la ha escrito al principio de su ministerio. Es la carta a los Gálatas. Si tú tomas Gálatas y después tomas Romanos, te vas a dar cuenta que Gálatas es como el niño pequeño y Romanos es el adulto. Es el que ha experimentado madurez. Muchas ideas que fueron plantadas como una pequeña semilla en Gálatas son un gran árbol en el libro de los Romanos. Entonces, llegar a ese punto de su teología, lo que conocemos como teología paulina,
le ha tomado a Pablo de 20 a 25 años. ¿Te das cuenta? Pablo ha tardado de 20 a 25 años de su ministerio para poder llegar a escribir la epístola a los romanos. Por eso es que Romanos desempeña un papel tan importante en el canon del Nuevo Testamento. Este no es el joven que fue venido al Evangelio camino a Damasco. Este no es el joven que fue al desierto de Arabia. Este no es el principiante que está haciendo pininos para predicar. Este no es el hombre por el que Bernabé fue para traerlo a Antioquía, para ser uno de los maestros de Antioquía. Este no es el Pablo que inicia el primer viaje misionero. Este es un hombre que ha tenido, que ha acumulado experiencias, dolores, quebrantos, crecimiento espiritual. Ha pasado de 20 a 25 años sirviendo al Señor. Por lo tanto, y haciendo una cronología de la vida de Pablo, Pablo está en la jornada final de su vida. Y por eso es que tiene mucho que decirnos. Podemos ver a Pablo cuando abrimos Romanos y decir lo siguiente: Pablo es como el alpinista que observa las nubes alrededor de la cima de una gran montaña. No es el joven que se está colocando unas botas y que está tomando cincel, o que está tomando martillo, o que está colocando en su mochila lo que él cree necesario para el viaje. No. Él es el hombre maduro que está en la cima de una montaña desde donde está viendo las nubes y ahora puede explicar el evangelio de una manera magistral. Ha llegado a ese punto a través de mucha reflexión. A través de mucha reflexión. Entonces, ¿cuál es el propósito de Pablo al escribir esta carta? Bueno, cuando lees el capítulo 1 lo entiendes. Primero, Pablo quiere establecer una base misionera en Roma. Él desea ir a España a compartir el evangelio. Pero para ir a España, él desea hacer más o menos lo que hizo con Antioquía. ¿Recuerdan Hechos 13? Pablo y Bernabé están ministrando al Señor ahí en la iglesia de Antioquía. Y cuando ellos están ministrando al Señor, el Espíritu Santo los convoca, los llama para la obra misionera. Y Antioquía se convierte en la base misionera de Pablo y de Bernabé para los siguientes viajes misioneros. Cada vez que ellos terminan sus viajes misioneros, regresan a Antioquía, dan un reporte, pasan un tiempo considerable en la iglesia local y después retoman el siguiente viaje. Pablo quiere hacer lo mismo de Roma, quiere hacerlo su viaje, su base misionera, para entonces llegar con el evangelio a España. Solo que ni la Biblia ni la historia puede comprobar que realmente Pablo haya llegado a España con el evangelio. Lo segundo por lo que Pablo quiere escribir Romanos es porque quiere dejar su legado evangélico por escrito. Es decir, él quiere dejar a los romanos lo que es el evangelio. Él quiere que los romanos tengan de su pluma y de su mano una explicación clara de lo que es el evangelio. Entonces, escribe esta carta bajo inspiración del Espíritu Santo y la envía a Roma en manos de una hermana llamada Febe. Febe funge ahí, o por lo menos lo que Pablo está diciendo es que Febe es una diaconisa o una servidora de la iglesia local de Cencrea, un lugar muy cercano a Corinto. Entonces aquí se fortalece la idea que Pablo escribe desde Corinto a los romanos, pone este documento preciado en las manos de Febe. Por cierto, hay un dato interesante. Pablo dicta la carta, no la escribe, se la dicta a Tercio, él es el escriba. Así que nosotros debemos de estar sumamente agradecidos, sí, por la obra del Espíritu Santo al redactar esta carta, pero debemos de estar agradecidos con Tercio y con Febe, que finalmente fueron los portadores o quienes hicieron posible que la carta llegara hasta donde tenía que llegar. Entonces, date cuenta de esto. Pablo está escribiendo una carta bajo inspiración del Espíritu Santo, pero que esa carta llegara a los hermanos en Roma
y que finalmente llegara a nuestras Biblias y que hoy podamos estar leyendo y considerándola, tiene mucho que ver en parte con que otras personas anónimas hicieron su trabajo. Tercio hizo su trabajo, Febe hizo su trabajo al llevar la carta. Por cierto, a lo largo de la historia, esta es una carta que ha marcado el corazón, la vida o el llamamiento de muchas personas. Déjate cuento 3 historias alrededor de la carta. Se cuenta que en el verano del 386 después de Cristo, el joven profesor de retórica de Milán se sentaba llorando en el jardín de su amigo, vencido por su incapacidad de vencer su vida pecaminosa y licenciosa. De repente escuchó la voz de un niño cantar: toma y lee, toma y lee. Tomando el rollo leyó Romanos 13, 13 al 14, y fue así como su vida fue transformada y llegó a ser conocido como San Agustín, uno de los teólogos más conocidos y respetados de todos los tiempos. Segunda historia. Es noviembre de 1515. Un profesor de teología en la Universidad de Wittenberg en Alemania está preparando sus conferencias para hablar sobre la epístola a los romanos. Abre su Biblia y comienza a leer Romanos 1, y cuando llega al verso 17 reflexiona en la frase la justicia de Dios. Es en ese momento cuando la luz del evangelio finalmente brilla sobre su oscuro corazón y dicha verdad lo transforma. Nosotros lo conocemos el día de hoy como Martín Lutero, el hombre que Dios usó para traer una reforma en el siglo XVI y para que la iglesia recuperara el mensaje de las Escrituras y la salvación por la gracia de Dios. Es por esa razón que cuando al doctor Lutero le preguntaron su opinión sobre la epístola a los romanos, él dijo lo siguiente: es la obra maestra de Pablo y el más puro evangelio. Es la tarde del 24 de mayo de 1738. Un joven ha llegado después de hacer misiones en los Estados Unidos, ha llegado a su patria decepcionado de haber ganado a unos cuantos para Cristo, y es invitado a un estudio bíblico sobre la carta a los romanos. Entonces este joven llega, se sienta, y el maestro comienza a leer o a dar lectura al prefacio de Romanos del comentario del doctor Lutero. De repente las palabras de ese comentario penetraron en su corazón y experimentó el nuevo nacimiento. Su nombre es Juan Wesley. Entonces fundó el movimiento metodista y fue un predicador apasionado del evangelio hasta el final. Posiblemente la carta a los romanos ha bendecido tu vida o ha impactado tu vida en algún momento de tu caminar en el Señor. Pero no nos cabe la menor duda que esta carta ha sido usada por Dios y por su Espíritu de una manera potente, poderosa a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es Romanos? Romanos es la carta paulina más teológica y a la par más didáctica. La más teológica y la más didáctica. Aquí encontramos la teología de Pablo de una manera madura, de una manera reflexiva, pero a la par encontramos mucha enseñanza. En otras cartas vemos que Pablo corrigió la doctrina o corrigió la práctica de las iglesias, pero esta carta en particular contiene una enseñanza lógica sobre las grandes verdades de la fe. Lo segundo es que Romanos nos da una cosmovisión cristiana del mundo. Romanos nos ayuda a ver la cultura y nos ayuda cuando vemos la cultura a vivir vidas coherentes. En otras palabras, Romanos contesta la pregunta: ¿cómo debería vivir o cómo debería conducirse un cristiano en este mundo?
Por Romanos entendemos las necesidades y la naturaleza del ser humano. Por Romanos llegamos a entender lo que Dios nos ofrece en la salvación. Por Romanos es que llegamos a entender el estilo de vida que debemos tener. Y por Romanos es que podemos tener un sentido común de cómo deberíamos vivir o de cómo deberíamos pensar acerca de muchos asuntos. Tercero, Romanos es la primer teología sistemática de la iglesia cristiana. Es decir, en esta reflexión que Pablo ha hecho de muchos asuntos, de muchas doctrinas, Pablo ha visto estas doctrinas en aplicación, Pablo ha visto estas doctrinas en el funcionamiento real de la vida de seres humanos y ahora está listo para sistematizar todo esto, para hablar de la salvación, para hablar de la justificación, para hablar de la santificación, para hablar de la posición de Israel delante de judíos y no judíos. En esta carta encontramos todas las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana, con excepción de una, la enseñanza que tiene que ver con la escatología. En los primeros 11 capítulos encontramos aspectos teológicos y luego del 12 al 16 encontramos aspectos prácticos. Entonces Romanos realmente funciona como un manifiesto cristiano. Esta es la forma como un cristiano se debe de ver. Claro, Pablo explica magistralmente en esta carta la justificación solo por fe. Esta doctrina que inicia en el libro de los Hechos y ahora alcanza su maduración en la epístola a los Romanos, donde Pablo escribe que básicamente el pueblo de Dios está compuesto no del linaje de Israel, no de los descendientes de Abraham, sino de aquellos que han venido a Dios por medio de la persona y de la obra de Cristo, por medio de la gracia que Él ofrece, por medio de la fe que Él da a los hombres. Y entonces cuando llegamos al capítulo 9, 10 y 11 de los Romanos y vemos la elección de Israel y vemos cómo es que ahora el Señor está injertando a gentiles al interior de su pueblo, podemos celebrar claramente con Pablo la doctrina de la justificación. Pero también Romanos es el Evangelio según Pablo. Nosotros tenemos 4 evangelios cuando abres el Nuevo Testamento. Tenemos el Evangelio de Mateo, un judío escribiendo para otros judíos. Entonces ahí tenemos un montón de profecías, un montón de menciones, de citas del Antiguo Testamento, porque el auditorio de Mateo es el pueblo judío. Y él quiere dejar claro al pueblo judío la herencia que el Evangelio tiene del Antiguo Testamento. Tenemos el Evangelio de Marcos, un evangelio escrito con una mentalidad un poco más amplia, un evangelio escrito de hecho a los romanos. Tercero tenemos el Evangelio de Lucas, un evangelio escrito de una manera distinta, escrito como una investigación, donde Lucas da datos, da elementos importantes para su audiencia. Y finalmente tenemos el Evangelio de Juan, un evangelio eminentemente apologético, donde Juan está defendiendo la posición de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces tú te preguntarías, bueno, ¿y por qué Pablo tiene que escribir a los romanos y tiene que hacerlo en una forma de explicar el Evangelio? Bueno, la razón es sencilla. Él ha pasado más de 2 décadas predicando el Evangelio y nunca en sus escritos ha definido lo que el Evangelio es de manera tan clara y precisa. Lo que el Evangelio hace de manera clara y precisa
Y ahora cuando está pensando en seguir siendo un misionero y en seguir compartiendo el evangelio hacia un nuevo mundo, él tiene que dejar por escrito lo que el evangelio es. Esa es la razón por la que Romanos llega a ser la exposición más clara que nosotros tenemos el día de hoy sobre la doctrina de la salvación. La explicación más clara de la doctrina de la salvación está allí en la carta a los Romanos. Déjame darte dos citas. Y bueno, estoy citando a varios comentaristas que me han ayudado claramente. John MacArthur dice, Romanos es una discusión cuidadosamente ordenada de las doctrinas que constituyen el corazón mismo de la verdad del evangelio. Y está presentado en un bosquejo cuidadoso, lógico y ordenado, comenzando con la doctrina del pecado universal y la depravación humana, recorriendo sistemáticamente todo el catálogo de la verdad del evangelio: justificación, santificación, seguridad eterna, elección, reprobación, el injerto de los gentiles y la restauración final de Israel. El pastor John Piper dice de Romanos, Romanos es tan sólido, confiable, inconmovible y detallista como la verdad puede llegar a ser. Escuche esas palabras: sólido, confiable, inconmovible y detallista. Es decir, encontramos en Romanos detalles que no encontrarás en otras partes del Nuevo Testamento con respecto a la doctrina de la salvación. Entonces, lo que observamos allí en Romanos es que Pablo sigue una idea clara en todas sus epístolas, o en la mayoría de las epístolas Pablo sigue esta idea, pero en Romanos es muy marcado. Primero, Pablo habla de lo que Dios hace por nosotros, capítulo 1 al 11, y después habla de lo que nosotros debemos hacer por Él, capítulo 12 al 16. En otras palabras, a nivel de estudios bíblicos decimos, pasamos de lo que somos a lo que hacemos, o lo voy a decir en otras palabras, pasamos de los indicativos a los imperativos. Nunca un creyente va a poder hacer lo que Romanos 12, 1 y 2 dice, si no ha entendido lo que Romanos 1 al 11 dice. Ningún creyente pudiera renovar su entendimiento, pudiera renovar su mente para presentar su cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios, si no ha entendido lo que Él es ahora en Cristo por su gracia y por la fe. Así que cuando llegamos aquí, nosotros debemos reconocer que en una era como la que tú y yo vivimos, donde los aspectos doctrinales son menoscabados, donde la gente se atreve a decir, no quiero teología, no quiero doctrina, solo quiero a Cristo, lo cual es una aberración. Pero en un mundo que está peleado con todo lo que tenga que ver con esto, afirmamos a la luz de los Romanos, sin temor a equivocarnos, que la teología sí importa. Tan importa que Pablo dedicó 11 capítulos a brindar todo el fundamento teológico para solo después llegar a los asuntos prácticos de la vida cristiana. ¿Por qué un creyente debería comportarse como Romanos 12 al 16 dice? Porque ese creyente tiene un fundamento sólido en la doctrina sana o en la teología que Pablo brinda en los primeros 11 capítulos. Entonces deja afirmar algo en tu corazón. Dios desea tu profundidad espiritual. Lo voy a volver a decir. Dios desea tu profundidad espiritual. Pero nosotros tenemos a un gran enemigo y ese gran enemigo se llama superficialidad.
Pablo no está escribiendo esta tremenda carta, esta tremenda bomba, voy a decirlo así. No se le está mandando a los romanos para que ellos sean cristianos superficiales. Está escribiendo con el deseo que ellos sean cristianos que profundizan en los grandes tesoros que hay de estar en Cristo. Entonces, mi hermano, yo creo que el desafío más grande que tenemos al llegar a esta carta es reconocer, no te conformes con un cristianismo superficial. ¿Y qué haces los domingos? Pues voy a la iglesia. De veras. ¿Y cómo se identifica tu fe? Bueno, pues cuando yo era un niño mis papás me llevaban a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Pues a la iglesia. ¿A la católica? No, a una parecida. Y entonces comenzamos a comunicar solo nuestra superficialidad y comienzas a comunicar tu superficialidad por una razón. Una persona superficial va a comunicar su superficialidad. Una persona profundamente arraigada en Cristo va a comunicar dónde está arraigada. Entonces yo quisiera retarte mientras estamos aquí a que dejes atrás la superficialidad y vengas a la profundidad. Vengas a la profundidad del Evangelio. Ahora déjame te doy un bosquejo general. El cuerpo de los romanos o de esta epístola, aunque tiene todos los elementos que una carta tiene, es decir, el autor se presenta a los destinatarios, tiene un saludo, tiene un cuerpo y finalmente tiene una despedida. Por cierto, la despedida más larga que tú puedas imaginarte es Romanos 16. ¿Han leído eso alguna vez? Es como cuando estás de visita en una casa, te paras y te pones en la puerta y dices, ya nos vamos a ir. Pasa una hora y tú no te vas. Pasan 2 horas y todavía estás parado en la puerta. Finalmente el que te está hospedando dice, este no se quiere ir. Sí, ¿no? Más o menos pasa así. Eso es Romanos 16. Romanos 16 tiene una despedida la más larga posible en toda la historia de la Biblia. Pablo se despide de gente, saluda a gente, nos da una lista de nombres. Si algún día estás embarazada y no sabes qué nombre poner, ahí hay un montón de los que puedes elegir. Si vas a tener gemelitas, ahí hay un par de recomendaciones. Empiezan con T las 2. Pero entonces lo que Romanos hace es, tiene todos los elementos de una carta, pero cuando llegas al cuerpo de esa carta, más bien lo que parece es un ensayo, es un tratado. Está hablando de temas muy elegidos, como dice MacArthur en su comentario, elegidos de forma tal que te va explicando del punto 0 al punto 100 lo que es el Evangelio. Entonces, una forma de decirlo es que Romanos es un escrito de carácter circunstancial. Pablo está tomando circunstancias o temas para explicarlos y desplegarlos completamente. Entonces, bueno, bloque número 1, Romanos 1 al 4, Pablo revela el Evangelio. Pablo revela el Evangelio. Esta es la explicación de Pablo de lo que es el Evangelio, Romanos 1 al 4. Y de hecho, aquí tenemos en el capítulo 1 lo que se presenta como la tesis del libro. Lo que nos ayuda a salvaguardarnos durante toda la lectura y la enseñanza del libro de Romanos, lo que nos ayuda a hacer una ancla para saber dónde es que Pablo está pensando al escribirlo. Y cuando Pablo presenta su tesis, Pablo afirma la centralidad y la confianza que debemos tener en el Evangelio. Lo que Pablo quiere dejar claro a los hermanos en Roma es la centralidad y la confianza que ellos deben tener del Evangelio. Por cierto, es la misma centralidad y confianza que nosotros deberíamos tener en el Evangelio el día de hoy.
Miren cómo lo dice en Romanos 1:15. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Observa la repetición de Pablo en estos versos. Quiero anunciar el evangelio. Pablo está ansioso por anunciar el evangelio. Verso 16, no me avergüenzo del evangelio. Verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, el evangelio es central para Pablo al pensar en escribir a los romanos. Es tal su confianza en el evangelio que él está listo para decir, no me avergüenzo del evangelio. Solamente cuando piensas en la tesis de Pablo, allí hay varias preguntas que te puedes hacer, o varias preguntas que yo me puedo hacer. ¿Qué significa la justicia de Dios para Pablo? ¿Qué quiere decir fe? ¿Qué entiende Pablo al citar a Habacuc 2? ¿Qué significa el evangelio en el flujo de la historia de la redención? Recuerden que Pablo, antes de llegar a ser un cristiano, es un fariseo criado a los pies de un famoso maestro llamado Gamaliel. Conoce la ley como posiblemente ningún otro autor del Nuevo Testamento lo conoce. Así que es importante reconocer cuando Pablo despliega la historia de la redención, cómo lo hace. ¿En qué consisten las buenas nuevas del evangelio? Y finalmente yo le preguntaría al texto, ¿cómo es posible que judíos y gentiles puedan unirse en un solo pueblo? Bueno, lo que Pablo va a hacer del 1:18 al 3:26 es explicar cómo funciona el evangelio. Y usted encuentra del 1:18 hasta el final del capítulo 1 claramente el cómo hay gente que está siendo rechazada porque ellos mismos han rechazado a Cristo, porque ellos mismos se han erguido en su posicionamiento, en su orgullo, en su falta de agradecimiento a Dios, están consumidos por sus lujurias. Y sin embargo, Pablo dice lo siguiente, el evangelio es el poder de Dios para la salvación y a la par revela la justicia de Dios. Lo irónico de Pablo en el capítulo 1 es que cuando Pablo presenta de forma inicial el evangelio, que es una buena noticia, eso significa evangelio en su sentido, en su forma original, buenas noticias, ¿cierto? Pero cuando Pablo presenta buenas noticias, lo primero que hace es darnos malas noticias. Digo, a todos nos encantan las buenas noticias, ¿no? Pero las malas noticias, ¿a quién le gusta? A nadie. Tú no estás esperando que alguien te dé una mala noticia. Cuando soñamos puras buenas noticias. Bueno, la mayoría de veces. O por lo menos cuando el sueño nos gustó, es porque el sueño comunicaba una buena noticia. Te dieron el trabajo que nunca jamás esperaste que te dieran. Te sacaste la lotería. Te estás comiendo el filete de carne que nunca te has comido. Puras buenas noticias. Ninguna es mala. Y entonces tú te levantas y dices, wow, acabo de soñar algo increíble. Bueno, este es Pablo. Está ahí en el capítulo 1, verso 16 al 17. El evangelio es poder de Dios para la salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Pero cuando empieza a describir el verso 18, encuentras a un Dios airado. Encuentras a un Dios que está juzgando a los pecadores. Entonces, ese es el verdadero evangelio.
El verdadero evangelio comunica una gran noticia, una noticia de esperanza. Hay un gran Salvador, hay un gran Redentor, hay alguien que nos amó de tal manera que envió a su Hijo, pero eres un pecador. Y la única solución para ese pecador es que vengas corriendo a Cristo para que Él haga la obra. Entonces todos queremos la experiencia del Salvador, pero no todos estamos listos para reconocer nuestro pecado. Douglas Moo dice acerca de Pablo que Romanos surge de la situación misionera de Pablo y el evangelio que predica es el corazón de su trabajo misionero. O sea, ¿por qué se escribió Romanos? Porque Pablo quiere ir a España a predicar el evangelio y necesita tomar a Roma como su base misionera. ¿Qué hace Pablo en Romanos? Predicar el evangelio que él quiere ir a predicar a España. Anunciar el evangelio que él quiere ir a predicar a España, y como consecuencia los romanos van a ser afirmados, bendecidos, retados, confrontados con sus pecados para venir a Cristo, y lo mismo para nosotros cuando llegamos ahí. Entonces, hermanos, Romanos está saturado del evangelio. Esta es la idea firme al principio, y al final de este mensaje les demostraré que es la idea firme de Pablo al final de la carta. La palabra evangelio y la palabra evangelizar se repite en esta carta, dando claridad al apóstol de lo que él quiere hacer. El evangelio en esta carta da el marco perfecto para el desarrollo de la carta. A la par podemos ver que este evangelio que Pablo está predicando sirve para transformar personas comunes y agregándolas a la comunión de los creyentes, judíos y gentiles. ¿Cómo lo sé? Por Romanos 16. Este evangelio que Pablo dice es poderoso para transformar vidas, es real, porque al final en el capítulo 16 él saca una colección de gente transformada por el poder del evangelio. Pero Pablo defiende el evangelio de la gracia de Dios, que tiene raíces en el Antiguo Testamento. Lo que Pablo está haciendo es defender el evangelio de la gracia de Dios, que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Pablo entonces va al Antiguo Testamento y saca de los pozos profundos del conocimiento del Antiguo Testamento. Va a las enseñanzas de Jesús y saca de los pozos profundos de las enseñanzas de Jesús y viene al libro de Romanos, y es entonces como el hombre del que el evangelio habla sabe sacar de los tesoros antiguos y sabe traer los tesoros nuevos y poder comunicarlos a quienes están allí presentes. Mira cómo Pablo comienza a desplegar el evangelio. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. O Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Pablo comienza a demostrar que las promesas de Dios son inquebrantables. Su evangelio es poder para la salvación. Primero llegan las malas noticias, somos pecadores, y por esa razón necesitamos la intervención divina en nuestras vidas. Allí en el capítulo 1 pone de manifiesto la degradación, la depravación de la raza humana, en lo cual no hay diferencia entre judío y gentil. Todos son culpables. Tan culpable es el judío como lo es el gentil, y por eso necesitan a un Salvador. Así que el evangelio de Cristo es un logro divino, jamás humano. Dile ahí a la persona que está a tu lado, el evangelio de Cristo es un logro divino. No hay forma alguna en la que el hombre se pueda jactar de haber llegado al evangelio. Es como cuando le dices a una persona, oye, ¿pudieras venir acá y dar tu testimonio? Y entonces esa persona dice, sí, yo paso y doy mi testimonio. Entonces esa persona comienza a contar su historia y dice algo como eso, ¿no? El día que yo quise busqué al Señor.
No ha entendido el evangelio. Luego pasa la otra señora y dice, me habían invitado por 20 años y no había querido venir, pero el día que a mí se me antojó, el día que yo tuve fuerza de voluntad, vine a escuchar el mensaje del Señor. No entiende el evangelio. El evangelio no es un logro humano. El evangelio es un logro divino. Cuando pensamos en los alcances del evangelio, no decimos, gloria a mí que yo busqué al Señor. No, ¿verdad? Decimos, gloria a Dios que me rescató. Gloria a Dios que me salvó. Él es el único digno y merecedor de toda la honra y de toda la gloria en nuestras vidas. Entonces Pablo claramente lo anuncia. Cristo ha triunfado sobre el pecado y la muerte. Cristo está salvando pecadores desesperados. Estos pecadores desesperados están alcanzando redención por la fe, pero esta fe es un regalo divino también del Señor. Todos somos culpables, gentiles, judíos. Y aunque los judíos se pueden justificar por su religión o por su moralidad, hay una serie de cargos que Pablo tiene en su contra. Yo creo que es bueno recordarnos que Dios y no el hombre es el testigo final ante nuestra culpabilidad. Un día daremos cuentas delante del Señor, pero Dios y no el hombre es el testigo final de nuestra culpabilidad. Usted lo puede ver. Romanos 3 es este capítulo que se despliega más o menos como se desplegaría la conducta o el comportamiento en un juicio civil. Esta es la corte de un juez. Ahí está un fiscal que está acusando y ahí está el juez que finalmente va a decir, ¿lo declaramos inocente o lo declaramos culpable? Pablo se levanta en esta carta como el fiscal y esta es la acusación que Pablo da a todos nosotros como pecadores. Romanos 3 del 10 al 17. Escucha la acusación de Pablo. No hay ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Este es el fiscal. Esta es la acusación. Y si por la acusación fuera, entonces el juez, que es el Señor, estaría listo para decir, son culpables. Escucha lo que Romanos 3, 19, 21 nos recuerda. Ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho, ¿qué? Responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada, otra vez esa palabra, por la ley y por los profetas. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor en este pasaje? Bueno, si por la ley fuéramos a juzgar al hombre, todos son culpables. Resumen. No hay quien se pueda levantar ante la acusación de Pablo como fiscal para decir, yo no quepo en esa lista. Porque posiblemente más de un enunciado de Romanos 3, 10 al 17 me describe perfectamente a mí, te describe perfectamente a ti, nos describe a todos como una comunidad. Entonces, ¿cómo llegas a estar salvo delante de Dios? Por la gracia y la misericordia del juez. Solamente por su benevolencia hacia nuestras vidas. Decía el doctor John Stott, ellos como nosotros somos condenados. Su conocimiento, su religión y su propia justicia no les puede salvar.
Solo Cristo puede. Sus bocas están cerradas por su culpabilidad. Sean las nuestras abiertas para testimonio. Es imposible pararnos delante de este juez, ya sea en tu moralidad, ya sea en tu religión, ya sea en tu falsa piedad. Pero gracias a Dios, a partir del veredicto, Pablo nos presenta la gloria del Evangelio. La justicia de Dios se ha manifestado. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Las obras a las que Romanos 3 se refiere aquí son las acciones humanas para encomendarnos a Dios. Es aquellas cosas que en mi carne yo puedo hacer para decir, mira qué bueno soy, mira qué ético soy, mira qué honrado soy, mira qué esto soy. Pero ninguna de esas obras alcanza para salvarnos. Pero lo segundo que el Evangelio hace es que no solo te acusa, lo segundo es que te da buenas noticias para todos. Es así como Pablo introduce el término justificación por fe, que no es otra cosa, sino que somos declarados justos en Cristo. Observen cómo es que Dios se presenta en Romanos capítulo 3 como justo y al mismo tiempo como el único que justifica. Eso es paradójico, ¿no? Porque su justicia hace que yo me vea injusto. Pero entonces es como cuando decimos, usted está siendo juez y parte de este asunto. Eso es lo que Dios está haciendo en el capítulo 3. Está siendo juez y parte de este asunto. Nos está juzgando por causa de nuestro pecado y luego nos está justificando por causa de nuestro pecado. No hay otra manera en la que nosotros podamos encontrar salvación si no es por esa riqueza y belleza que encontramos en Dios justificándonos. Llegamos al capítulo 4 y tenemos el ejemplo de Abraham, un hombre declarado justo antes de que Dios diera la ley a Moisés. Y entonces ahí encontramos algunos términos teológicos, simplemente los voy a mencionar para recordarlos. Justificación es la respuesta de Dios a los pecados del hombre. El hombre no puede ser justo por sí mismo. Dios lo justifica. ¿Cómo lo hace? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Romanos 5:1. Esta es una palabra que viene de los tribunales y nos habla del perdón o la declaración de una persona pecadora siendo justa por los méritos de Cristo. El segundo término es redención. Redención nos habla de liberación. Viene de la compra de los mercados. Alguien era redimido cuando era comprado en un mercado como esclavo, pero era redimido. Finalmente era comprado. El Señor nos está comprando o nos está redimiendo del mercado del pecado o de la esclavitud. Tercero, propiciación. Nos habla de expiación y eso viene del templo. Se entiende que la expiación de Cristo es el acto por medio o a través del cual Cristo satisfizo la ira de Dios. Cristo satisfizo la ira de Dios para que tú y yo no tengamos que hacer eso. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que Dios resuelve el problema judicial a través de Cristo, quien es el propiciatorio. Entonces, el hombre es y será justificado por fe para llegar a tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nada más, nadie más tiene la capacidad de darnos paz si no es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, número 2, Pablo y la nueva humanidad, versos o capítulos 5 al 8. Esa es una comunidad que salva por gracia al creer el mensaje del Evangelio. Y esa nueva naturaleza nos hace poseer elementos que nos hacen únicos.
En estos capítulos encontramos la vida que llevan las personas que han sido justificados por la fe. La vida de aquellos que han sido llamados, comprados, elegidos, predestinados, santificados, se tiene que ver de una manera diferente. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Observa cómo el Señor está obrando a favor de nosotros, primero justificándonos. Pero la forma como esa justificación se va a ver a los demás es con un estilo de vida, con una novedad de vida, con una forma que te distingue abiertamente de aquellos que no aman al Señor. Cuando la raya está muy tenue entre si amas y no amas al Señor, lo más seguro es que no has nacido de nuevo. ¿Han escuchado esa expresión, no? La raya está muy tenue entre esto y esto. No. Cuando alguien tiene la duda de una persona y dices, híjole, la raya está muy tenue entre si nació o no nació de nuevo, no lo dudes, no ha nacido de nuevo. Romanos está siendo claro en la idea de cómo se ve una persona nacida de nuevo entre el capítulo 5 y el capítulo 8. El doctor Martin Lloyd-Jones dijo, mírate a ti mismo en Adán, aunque no hayas hecho nada. Fuiste declarado pecador. Bueno, tú y yo no estábamos en el Edén, Génesis 3. Pero luego, mírate en Cristo y verás que aunque no has hecho nada, eres declarado justo. Y eso es lo que la justificación logra para nosotros. Después el capítulo 6 manifiesta que el creyente está unido a Cristo. Esto es manifestado visiblemente por la fe a través de un acto externo que es visible, el bautismo. Esta es la forma en la que todos somos libres de temor y pecado por la posesión del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y luego llegamos a Romanos 8, la santificación. La santificación es la respuesta al pecado del hombre. El hombre no puede con su naturaleza pecaminosa. El hombre no puede contrariar esa naturaleza pecaminosa, pero entonces el Espíritu Santo nos santifica, la obra continua del Señor permanece en nosotros trabajando y obrando. Ahí en Romanos capítulo 8 encontramos 12 veces la palabra Espíritu para indicar claramente que el Espíritu está obrando en la vida de un creyente. Bueno, si una persona cree ser creyente y peca, pero el Espíritu Santo no lo redarguye, eso significa que no es un creyente. Porque cuando pecamos, lo que el Espíritu Santo hace es redarguirme de mi pecado, y esa obra del Espíritu Santo me hace ir al Padre, me hace clamar perdón, me hace ponerme a cuentas con Dios. Pero si una persona cree que ha nacido de nuevo, pero el ministerio del Espíritu Santo no lo está redarguyendo a totalidad, a plenitud, continuamente, lo único que eso significa es, esta persona no ha nacido de nuevo. Lo explico de una manera sencilla. Todos hemos hablado en una ocasión más de lo que debimos hablar. Estamos en una conversación, la conversación se pone a todo color, la temperatura sube. Dijiste algo que cuando lo dijiste dices, ya la regué. ¿Amén? Bueno, están entendiendo. Y entonces cuando dices, ya la regué, a la par que dices, ya la regué, tu orgullo sube. Y el orgullo lo que hace es impedirnos en ese mismo momento pedir una disculpa.
Entonces te subes a tu carro, vas enojado, no sé si con la persona o contigo mismo. Y entonces el Espíritu Santo te redarguye de tu pecado. Pregunta, ¿qué vas a hacer? Si tú resistes al Espíritu, no vas a hacer nada y lo vas a dejar allí. Pero si tú respondes al impulso del Espíritu, entonces vas a dar vuelta en el primer retorno, vas a dar vuelta en no, vas a regresar con esa persona y vas a dar una razón. O vas a dejar que las cosas se calmen un par de horas y vas a hablar con esa persona a la siguiente mañana para decir, yo pequé contra ti y el Espíritu Santo me redarguyó. ¿Sabes qué es lo que eso va a significar para ti, para la otra persona? Que eres un verdadero cristiano. Pero si tú no haces nada, con tu pecado, si yo no hago nada con mi pecado, entonces lo que eso va a significar es que yo no estoy dando testimonio de la obra del Espíritu Santo sobre mi vida. ¿Dónde vemos esto en un ejemplo rápido, donde todos pudiéramos verlo? Dígame, ¿dónde lo vemos? En el matrimonio. Mi amor, te preparé el desayuno. Y entonces tú comienzas a decir, le faltó sal, le faltó esto. El otro día yo me quise ver buen papá. Entonces yo preparé mi guiso para comer y pregunté quién quería y la única que llegó fue la chiquita y ella dijo, yo sí quiero lo que tú vas a hacer. Después a los 15 minutos bajo y me doy cuenta que el plato está íntegro. Y entonces comienza a darme su receta, ¿no? Papá, te faltó sal, te faltó dorar más las tortillas, te faltó esto. Pues a mí me gustó, yo le eché capsu y le eché huichol y sabía bien rico. Pero entonces, miren hermanos, nuestra carne funciona más o menos así. Listo para ofendernos y listos para ofender. Así es nuestra carne. Lista para ofendernos y lista para ofender. Y cualquiera de las dos cosas les tengo noticias. Se llama pecado. Y cuando el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace ver tal y como somos. Y tu respuesta a la obra del Espíritu Santo comunica dónde estás parado. Entonces ahí en Romanos 8 vemos eso. Romanos 8 del 1 al 4. Por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Da vida en Cristo Jesús. Te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es no andar conforme a la carne? Bueno, lo opuesto, andar en el Espíritu. Lo normal es andar en la carne. Lo normal. Pero cuando nacemos de nuevo, entonces hemos venido a una novedad de vida y debemos andar en el Espíritu. Ahora vean algo en el capítulo 8 a los Romanos. El Espíritu y la palabra siempre caminan juntas. La obra del Espíritu Santo siempre está caminando a la par con la obra de la palabra de Dios. Leo la palabra, el Espíritu me habla, peco, el Espíritu me guía a la palabra, el Espíritu ilumina mi entendimiento para reconocer grandes verdades de la fe, me alienta, me anima, me desafía. Pero si yo separo estos dos grandes regalos de Dios, si yo separo la palabra y si yo separo al Espíritu Santo, y no permito que estos trabajen juntos, vamos a tener un resultado anómalo. Una vida espiritual sin la Escritura se convierte en fanatismo religioso. Y por eso tenemos tantos fanáticos. Están dominados por sus experiencias, están dominados por sus sueños, están dominados por lo que sintieron, pero no los dominan las Escrituras, porque han separado la palabra del Espíritu Santo.
Entonces, una vida espiritual sin la Escritura se convierte en fanatismo religioso. Una vida centrada en la palabra, pero desconectada del Espíritu, se convierte en un intelectualismo árido. Entonces tenemos a mucha gente que parece una biblioteca con patas. Sabe todo, lo escuchas hablar y parece que estás leyendo una teología sistemática o un comentario bíblico. Te define las grandes doctrinas de la fe, pero su vida nomás no da testimonio de todo lo que su boca habla. Entonces, ¿qué queremos cuando llegamos a Romanos? Queremos no divorciar la palabra del Espíritu. Queremos no divorciar la vida del Espíritu en la palabra, porque de hecho una vida dominada por la palabra y por el Espíritu es una vida llena de Él, es una vida de deleite. Efesios 5, sean llenos del Espíritu Santo. Colosenses 3:16, el pasaje paralelo. La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros. ¿Cuál es el resultado? Cantando salmos, himnos, cánticos espirituales, enseñando los unos a los otros. ¿Y por qué tú puedes enseñar? ¿Y por qué yo puedo enseñar? Porque estoy caminando en el Espíritu. Pero cuando tú no tienes nada que enseñar, cuando tú no tienes palabras de ánimo o de aliento para otra gente, lo que está pasando es que estás caminando en la carne. Y tu carne no puede dar lo de Dios. Mira Romanos 7:24, posiblemente para muchos un pasaje desgarrador. Este es Pablo, está explicando el Evangelio. Y entonces es como un grito: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y entonces ve el contraste, Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, Pablo sabe que en sí mismo no hay nada para ser victorioso. Pablo sabe que él es un pecador más en la estadística. Sin embargo, sabe que puede verse como más que un vencedor por la sola obra de Cristo sobre su vida. Qué maravilloso, ¿no lo crees? Entonces, quien trata de vivir por la ley y no por el Espíritu, llega a ser un miserable. Pablo nos afirma aquí en el capítulo 8 la certeza de que nadie puede vencer a Dios. Nadie está por encima de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni cuchillo, ni muerte, ni ángeles, ni potestades. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Número 3, Pablo y el cumplimiento de la promesa de Dios en Israel. Capítulo 9 al 11. Y bueno, aunque nos va a tomar mucho tiempo llegar allí, vamos a llegar y vamos a entender el papel de Israel a la luz de la historia de la redención. No somos sionistas en el sentido de que cada vez que se activa una alerta de guerra en Israel, nosotros estamos diciendo: ya el Señor viene por la iglesia. Porque si eso fuera así, les tengo noticias. Desde que el Estado de Israel empezó, está en guerra y todavía el Señor no viene. Entonces no nos definimos como sionista en ese sentido. Oramos como Israel, como oramos por cualquier otra nación, como se debe de orar por cualquier otra nación. Pero Romanos 9, 10 y 11 es muy claro que el pueblo de Dios en el día de hoy no es constituido por Israel étnico, o sea, no es la nación de Israel. El pueblo de Dios el día de hoy está constituido por judíos y por gentiles que están siendo llamados a ser parte de la grey de Dios. Y de hecho la forma como lo ilustra Pablo es que los gentiles están siendo injertados en el mismo olivo, en el mismo árbol. Entonces, de paso tenemos que decir, Israel no es el reloj profético de Dios. No nos definimos en ese sentido. Entiendo que hay mucha gente que ve a Israel como el reloj profético de Dios, por eso cuantas veces hay una alarma de guerra, tenemos a un montón de gente diciendo ya se va a acabar, sacando profecías de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías y de Levítico y de no sé dónde para justificar que ya se va a acabar. Pero si tú estudias la historia de Israel desde que es constituido como un estado, te vas a dar cuenta que entonces el Señor debió haber venido hace unas décadas.
Y no sucede así. Entonces hay que entender lo que Pablo está diciendo a los romanos ahí. Entonces, hay un Israel dentro de Israel y eso es conocido como un remanente. Y Dios va a cumplir su propósito en ese remanente, pero no en todo el Israel étnico. En otras palabras, no será la totalidad de judíos, como algunos lo ven. En su soberanía, Dios tratará con personas, como tratará con naciones. Pero lo que Pablo dice ahí es que el fracaso de Israel es producto de su incredulidad y de su desobediencia. Y eso es lo que nos debe llamar la atención. Israel fracasó por su desobediencia y por su incredulidad. Vean el 10:21. Pero en cuanto Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Lo que describe a Israel es su desobediencia y su rebeldía. O véanlo en Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Entonces, ¿hay un trato con Israel? Sí lo hay. Y no tengo el tiempo de explicar todo eso, pero llegaremos ahí en su momento. Y número 4, Pablo y los aspectos prácticos de la vida cristiana. Este es el cuarto bloque, va de Romanos 12 a Romanos 16. Se nos convoca, se nos llama a vivir una vida justa debido a la misericordia y a la santidad práctica que Dios lleva a nuestras vidas. Romanos 12:1, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Y aquí se describe la voluntad de Dios, la cual es buena, aceptable y perfecta. Observe ahí en el verso 2 que se nos habla de renovación, pero se nos habla de renovación con 3 verbos: conforméis, transformaos y comprobéis. Todos verbos imperativos que nos llama a una acción continua. Algo que es constante y algo que llega a convertirse en un hábito. Este es el hábito que debemos desarrollar todos nosotros como creyentes. Bueno, Romanos 6:13. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Son instrumentos de justicia tus miembros? ¿Tu boca? ¿Tus ojos? ¿Tus oídos? ¿Son instrumentos de justicia para Dios? Bueno, y simplemente un bosquejo rápido. Capítulo 12 habla del aspecto social del creyente. Habla de cómo el creyente debe de verse en el mundo en el que vive. El aspecto social del creyente. Capítulo 13, el aspecto social del evangelio. ¿Cómo es que este evangelio que predicamos, cómo debe verse ante la sociedad en la que vivimos? Capítulo 14, del 15 al 13, habla del aspecto relacional del evangelio. ¿Cómo debemos relacionarnos con otros creyentes? Observen que la ética de Pablo es el amor. La regla ética de Pablo es el amor fraternal. Se nos convoca a aceptar a los débiles, a aceptar a aquellas personas que no están en la misma posición de madurez o profundidad espiritual que tú y que yo. Y finalmente, capítulo 15, del verso 14 al 16, es el aspecto personal de la carta. Pablo llega y predica o comparte aquí de asuntos personales.
Habla de los planes del viaje, comienza a dar estos saludos personales. El hombre tierno y cálido, el hombre que algunos llamaban como el hombre de hierro, ahora se ve realmente como el hombre de terciopelo. Él ve a la iglesia no como una sociedad cerrada, ni como un cuerpo exclusivo, sino que incluye a todos los que Dios ha rescatado del pecado de esta generación. Aquí ves una galería de 26 personas y 5 casas donde el evangelio permeó y donde el evangelio tuvo efectos transformadores. Lo interesante de la lista es que 2/3 partes son gentiles. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Este evangelio del cual no me avergüenzo transforma la vida, de hecho transforma la vida de gentiles, y por eso es que Pablo incrusta a esos gentiles al final del capítulo 16. Terminemos en las palabras finales de la carta, Romanos 16, 25 al 27. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado. Y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Las últimas palabras de Pablo a los romanos realmente nos comunican la profundidad que él ha logrado y que él ha alcanzado en Dios. Así que mientras estamos en Romanos, quisiera animarte a que te encuentres con Dios. No con el Dios que has seguido hasta ahora, no con el Dios del domingo, no con el Dios de una iglesia o de una liturgia, no con el Dios que posiblemente te compartieron cuando llegaste a Cristo. Quiero animarte a que te encuentres con el Dios que Pablo está predicando en esta carta. Es en Dios únicamente donde el apóstol encontró el sentido definitivo de la vida. Es en este Dios donde Pablo encontró la realidad de la gracia. Es en este Dios donde Pablo encontró la maravilla de la gloria ilimitada. Así que una vez más lo voy a decir. Romanos nos convoca a la profundidad del evangelio y a la par abandonar la superficialidad de la vida cristiana. ¿Cómo soy más profundo? Cuando conozco más a Dios. ¿Cómo soy más profundo? Cuando realmente tengo hambre y sed de justicia. Pero si yo vengo a escuchar el evangelio y al final me voy sin nada de evangelio, tú nunca vas a poder lograr profundidad. Si vengo y al final me voy y nada ha pasado y nada ha sucedido, entonces yo no estoy buscando intencionalmente mi profundidad. Bueno, la semana pasada estaba escuchando el mensaje sobre Jonás en el arrepentimiento y realmente estaba deleitándome en lo que el libro de Jonás nos anima para arrepentirnos. Y en algún mensaje, en algún momento en el que el mensaje iba subiendo y estaba llegando a la cúspide, se me acerca una persona ahí al lado mío y me dice: ¿tú le diste el tema? No, yo no le di el tema. Y yo entendí perfectamente lo que estaba pasando, porque cuando tenemos corazones realmente que buscan la profundidad en el Señor, en algún momento de nuestra vida será inevitable reconocer: Dios me está hablando
Y no importa a qué libro voy, Dios me está hablando. No importa quién es el predicador del domingo, Dios me está hablando. No importa qué mensaje busco en YouTube durante la semana, Dios me sigue hablando y Dios me sigue guiando a lo mismo. Bueno, yo quisiera animarte a que salgas convencido esta mañana de este lugar, de que tú necesitas ir más profundo. La solución a nuestros problemas, la solución a nuestra apatía, la solución a nuestra bancarrota espiritual, nunca está afuera. La solución siempre está adentro. La solución siempre está en conocer más a este Dios. Me encanta como Pablo termina aquí, porque Pablo termina haciendo un llamado triple a la iglesia de Roma. Pablo quiere que estos hermanos en Roma sean confirmados. ¿Qué tienen los romanos para ser confirmados? ¿Y qué tenemos nosotros para ser confirmados el día de hoy? 3 cosas. Número 1, el Evangelio. El Evangelio nos confirma. El Evangelio nos confirma una y otra vez que el autor del Evangelio es Dios. Pero todavía se requieren Pablos, hombres que se apropien del mensaje divino y lo lleven a otros. Todavía para que el pecador venga en arrepentimiento y en fe y crea que la justificación es real para sus vidas, necesitamos hombres y mujeres comprometidos para proclamar la verdad. Entonces el Evangelio me confirma. ¿Cuándo? Cuando lo predico y cuando lo escucho. Cuando lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a anunciar, el Evangelio me confirma. Número 2, la predicación de Cristo nos confirma. Necesitamos toda la enseñanza que Jesús dio a los suyos. Necesitamos todo el consejo de Dios desplegado. Bueno, esta mañana antes de salir de casa orábamos mi esposa y yo. Y mi oración era algo similar a esto: palabras más, palabras menos. Yo soy débil, Señor, pero tú eres fuerte. Yo soy un tonto, pero tú eres un sabio. Yo tengo pies de barros, pero los tuyos son perfectos y eternos. Yo tengo pecado, pero tú eres santo. Y entonces al final decía: Señor, que ellos te puedan ver a ti glorioso y en todo su esplendor. Porque cuando predicamos a Cristo, eso es lo que buscamos, que todos podamos enfocarnos en Él. Y finalmente te confirma el misterio revelado. El misterio revelado. El misterio que fue oculto en el Antiguo Testamento ha sido revelado, ya no solo para los judíos, sino también ahora para los gentiles como culpables. Judíos y gentiles estamos bajo la maldición del pecado, pero entonces en Cristo hay perdón y salvación para nuestros pecados. Entonces, nunca voltees a ver a una persona y digas: es imposible que la gracia lo alcance. Nunca voltees a ver a una persona y digas: es imposible que él pueda venir al Señor, porque una y otra vez tendrás que entender que la gracia de Dios nos sobrepasa y la gracia de Dios es escandalosa para seguir salvando a quien Él quiera salvar. Entonces, hermano, yo no sé si a estas palabras finales de Pablo tuviésemos que agregar algo más, pero entonces el Evangelio nos confirma, la predicación de Cristo nos confirma y el misterio revelado a nosotros nos confirma. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, el resplandor que alcanza toda oscuridad. Cristo en nosotros, el verdadero evangelio. Cristo en nosotros, el Señor y el Pastor. Cristo en nosotros, el único que puede transformar vidas. Padre, llénanos de este evangelio, confírmanos de este evangelio, que como Pablo podamos levantar nuestra voz y poder decir: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Señor, ahora mismo, si en este auditorio o en la transmisión hay alguna persona que no ha venido a ti por fe, hay alguna persona que no está siendo transformada porque ha tenido moralidad, porque ha tenido
a leyes humanas, porque ha tenido religión, pero no te tiene a ti. Ahora yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé convicción de pecado y podamos venir a ti por gracia, por medio de la fe. Pero también oro, Señor, que si ahora mismo yo estoy en superficialidad, tu Espíritu Santo traiga convicción de que necesito profundidad, que no me conforme con lo que tengo de ti, que no me conforme con lo que tengo de ti, que podamos ser de esos desesperados, hambrientos de ti, sedientos de ti, humillados bajo la poderosa mano del Señor, que podamos unirnos a Pablo en ese gran clamor de su interior y decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, y la respuesta es que solo tú puedes librarnos, que podamos ver el esplendor del Evangelio, que podamos ver el esplendor del Evangelio y de la gracia desplegada para nosotros. Una y otra vez, Señor, una y otra vez. Sé tú exaltado, sé tú reconocido en nuestras vidas. Puestos de pie, por favor.